Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer inmenso estar con ustedes a través de las Escrituras y poder deleitarnos y compartir un poquito más de conocimiento, un poquito más de aprendizaje. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, algunas experiencias, algunas puntos de vista para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo, que ese es el objetivo de las clases, conocer un poquito más del Evangelio, conocer un poquito más de este canon de las Escrituras y obviamente todos que podamos venir a Cristo. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde la penúltima clase. Es verdad, he leído muchos comentarios, ya se están despidiendo, pero todavía nos falta una clase del libro de Mormón y la próxima semana nos toca lo que es la clase de Navidad. Esta semana nos corresponde lo que es del 16 de diciembre al 22 de diciembre. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos corresponde lo que es el episodio 51 o la semana 51, que veremos el último capítulo del libro de Mormón, que viene a ser Moroni capítulo 10. El título de la clase es Venir a Cristo y perfeccionaos en Él, lo dice Moroni capítulo 10 versículo 32, que dice lo siguiente: Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, llamáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo, y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. El título de la clase es hermoso, ¿verdad? Venid a Cristo y perfeccionémonos en Él. En el único en quien nos podamos perfeccionar y al único a quien debemos ir. Venir a Cristo. Qué bonito. Bonito versículo que está en Moroni, capítulo 10, versículo 32. El día de hoy veremos el último capítulo del libro de Mormón. Una pena, una tristeza, pero también una alegría si es que has seguido tu ritmo de estudio y yo te felicito, de verdad te felicito porque todavía estás a tiempo, si te faltan algunos capítulos, ponernos al día como meta, terminar el año. Y te felicito si es que lo has hecho, si es que has seguido los videos y has leído tus escrituras, te felicito porque has terminado un libro de las Escrituras que viene a ser el libro de Mormón, el principal canon de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el objetivo, ya se ha podido ver que el libro lo que dice o lo que menciona es las misericordias de Cristo, hablan de Cristo y cómo acercarnos más a Él. Entonces vemos de que es otro testamento de Jesucristo. Espero que tu fe haya aumentado, que te hayas acercado un poquito más. Y ese es el objetivo. El objetivo de las escrituras es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos escrituras para ello. Las personas que critican a veces estas escrituras como el libro de Mormón, obviamente que no las han leído, critican y no las leen. No sé qué critican. Para criticar hay que leerlas. Y obviamente las hemos leído y hemos visto que el objetivo no es otro, sino venir a Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia, el objetivo también de este libro que hemos leído este año. Gracias a todas las personas que se suscriben, a todas las personas que le dan like o a las que le dan no me gusta el vídeo, a los que dejan sus comentarios a los diferentes lugares que nos saludan, tanto de Estados Unidos, tanto de Centroamérica, de Ecuador, de Sudamérica también, de todos los países. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por comentar y qué bueno que les gusten las clases. Me han hecho algunas preguntas, siempre me hacen preguntas, trato de responderlas en las clases, pero parece que en esta clase que ha pasado he tocado algunas fibras. Y las personas obviamente pues se ponen a veces, se sienten aludidas cuando no es el objetivo. Fibras sensibles cuando he dicho acerca de los misioneros que de repente no les gusta o haber escuchado que cuando se van a la misión se van a trabajar y que si es varón no se le espera que regrese hasta después de 2 años. Y yo mencioné que es mejor que regresen honorablemente, relevados o preferible, 2 opciones para recibir a un joven misionero, varón.
honorablemente relevado o en un cajón. Y eso parece que ha herido susceptibilidades, ¿no, hermano? ¿Cómo puede ser posible? Claro, como usted no tiene hijos, y si tuviera hijas las mandaría a la misión. Bueno, pues ahorita voy a tratar de responder algo breve, ¿ya? No voy a ser tan extenso, pero sí. Por si acaso les hago mención, he sido misionero, he ido a la misión. Mi familia no era miembro de la iglesia, me costó un poquito más poder tomar la decisión de ir a una misión. Yo no he estado preparado desde pequeño, desde joven, para ir a una misión por no ser miembro de la iglesia. Conocí la iglesia a partir de los 14 años, me bauticé a los 17. Y obviamente ya fui a la misión a los 19, casi 20 años más o menos. No fue fácil, fue muy difícil. Tratar de convencer a mi mamá para que dé la autorización. Obviamente ella era adulto, pero de todas maneras para que ella pues dé una aprobación y esté con su consentimiento, ¿no? Su hijo se va a 2 años, no lo vas a ver 2 años, entonces no era fácil, ¿verdad? Tenía que explicarle y decir, y aparte que tenía que pagar un poco también para la misión, ¿verdad? Porque la misión se paga. Entonces, les hablo brevemente. A ver, lo que yo digo es, un joven debe ir a la misión. Y lo que mencioné es, mis amigos, mis queridos hermanos, cuando un joven va a la misión no va de vacaciones. Eso hay que entenderlo. Va a trabajar a la obra misional. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo pusieron la vez pasada cuando decían que hay tanto ladrón. Estoy poniendo un ejemplo del mundo. Decían, hay tanto ladrón, hay tanto pandilleros, andan en pandillas, tanto vagos. ¿Por qué esa gente no los mandan al ejército en lugar que estén en las calles? Y toda la gente dijo, bravo, claro, es una buena solución. Y salió un general del ejército y dijo, hey, un momentito, yo no quiero esa gente. ¿Cómo que no? Es gente, es jóvenes delincuentes, hay pandilleros. Yo no queremos eso. Nosotros no queremos en el ejército a vagos, a pandilleros, a ladrones. Queremos gente que quiera servir al ejército, que amen el servicio militar y que puedan servir a su patria. Esa gente queremos, no pues los inservibles. Ok, me pareció excelente respuesta. Lo mismo aplica en la iglesia. Lo mismo. ¿En qué sentido? Este hijo que yo tengo pues no quiere estudiar, se levanta tarde, está vago, está en malas compañías. Que se vaya a la misión. La misión lo reformarán, lo cambiarán. No es así, mi amigo. Así no funciona la iglesia. ¿La iglesia qué quiere? Quiere un joven preparado, un joven digno, un joven que esté listo para servir y trabajar en la obra de traer almas a Cristo. No quiere pues alguien que está perdido su vida, que no sabe de su vida, que tiene dudas de su existencia, etcétera y etcétera. No, esa clase de jóvenes no se necesita. Se necesita jóvenes preparados, jóvenes que quieran trabajar. Lo digo por experiencia. En la misión, y eso pueden preguntarle a todo misionero que ha ido, a todo misionero que ha regresado, les van a contar muchas historias como por ejemplo cuando yo estaba en la misión, llegan jóvenes, algunos, no todos, jóvenes esperando encontrar pues una cama king size, tamaño grande, cuando en su casa no han tenido cama siquiera. A las justas han dormido todos en una sola cama. Y en la misión tienes una cama para ti solo. Tienes una habitación que lo compartes con un compañero y duerme en otra cama. Tienes 3 comidas. Y en tu casa a veces uno pasa penurias y no come ni siquiera 3 comidas. Solamente te vas a dedicar a caminar, a compartir el evangelio, visitar familias y predicar el evangelio. Dime tú, ¿vas a estar seguro? Totalmente. Entonces, lo único que se te pide, mi amigo, es que trabajes, nada más. Allí he puesto en la parte izquierda, dice, la preparación de Gordon B. Hinckley. Gordon B. Hinckley fue presidente de la iglesia. Él en un momento, él dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, que está en el manual de presidentes de la iglesia. Lo pueden leer, la vida del presidente Gordon B. Hinckley. Dice, sintiendo que estaba perdiendo el tiempo y desperdiciando el dinero de su familia, el elder Hinckley escribió una carta a su padre para explicarle sus infelices circunstancias.
Brian Hinckley respondió, el papá del presidente Hinckley, dándole un consejo que su hijo seguiría durante toda su vida. Querido Gordon, porque así se llamaban, ¿verdad? Escribió, recibí tu última carta y tengo solo una sugerencia. Y entonces escribió las 8 palabras que agregaron a los que él siempre le aconsejaba. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Así es el título. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Ese consejo coincidió con un pasaje de las Escrituras que el elder Hinckley había leído con su compañero esa mañana, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, versículo 35. Un consejo que le dan a un presidente de la iglesia, a un joven que se convirtió en presidente de la iglesia. Hey, papá, olvídate de ti mismo, ponte a trabajar, ¿qué deseas? Eso le dijo un papá a un joven misionero. Obviamente, esto ya está, no creo que le haya escrito excelente así su papá, ¿verdad? Un papá no escribe así a un hijo de 19 años, ya le escribe un poquito más fuerte. Obviamente, tienes que adornar las palabras y ponerlas tan bonito. Eso le aconsejaría a un papá a un hijo si me dijese mi hijo, si yo tuviese hijo varón, papá, me quiero regresar a la casa. ¿Para qué? ¿Para qué te quieres regresar? Todavía te faltan los 2 años. No, papá, no me siento bien. ¿Y crees que acá te vas a sentir bien? Quédate en la misión, ponte a trabajar, hijo. Entonces nosotros como padres tenemos que enseñar al joven a ser buen misionero. Me hicieron una pregunta, ¿usted tiene hijas? ¿Las mandaría a la misión? Respondo la pregunta. Yo tengo 2 hijas, una de 16 y una de 11 años. Bueno, comparto un poco de mi vida privada. Sí, tengo 2 hijas. La mayor no quiere ir a la misión. Siempre le pregunté y siempre me dijo, no, papá, ¿es obligatorio? Le digo, no es obligatorio, es algo opcional. Ok, perfecto. No es obligatorio, no deseo ir. ¿Qué hago? No le puedo obligar. Así dice la norma de la iglesia. La menor está que quiere y no quiere, de repente sí, de repente no, y seguiremos viéndola, todavía le faltan muchos años, y de repente. Y si es que quiere ir, pues su decisión y yo la apoyaré. Si no desea ir, también la voy a apoyar. Dentro de la iglesia, para las mujeres, mujercitas, las hermanas, no es obligatorio. Si tuviese un hijo, lo hubiera mandado a la misión, pero por supuesto, eso ni qué dudar. Hermano, ¿y qué pasaría si no hubiera querido ir? Aquí no hay objeción, no hay que si no hubiera querido ir. Ya me han hecho esa pregunta cientos de veces. Mi familia siempre me hizo esa pregunta, hermanos de la iglesia me han hecho esa pregunta, oye, si tus hijas, si hubieras tenido un hijo varón, ¿hubiera ido a la misión? Pero por supuesto que hubiera ido a la misión. Y si no hubiera querido, pero sí va a querer. Ahora, el trabajo se hace con tiempo. En primer lugar, tú te enteras que tienes un hijo varón, nace el hijo varón, es toda felicidad. Desde ese momento que eres miembro de la iglesia, tú, como padre, sabes que a los 19 años se tiene que ir a la misión. Tú, como papá, lo sabes. Entrará una preparación. ¿Cómo es la preparación, mi amigo? Si tú tienes un hijo, la preparación no va a empezar a los 17 años. Yo no le voy a hacer la pregunta recién a los 17 años, hijito, bebé, papito, ¿te quieres ir a la misión? No le puedo hacer esa pregunta a esa edad. La preparación empezará a los 4 años, poquito a poquito, hablándole un poquito, suavemente. Una decisión importante lo toma a los 8 años si se quiere bautizar. Yo veré, quiere bautizarse, no quiere bautizarse, se rehúye a ello, es muy espiritual, no lo es. Todos no somos iguales. A los 11 años tomará una decisión muy importante, yo también lo veré. ¿Por qué? Porque va a tomar el sacerdocio que recibirá a los 12 años. A partir de ese momento, si yo lo veo, cómo está ese muchacho, ese joven tiene, ese pequeño adolescente tendrá que ir cambiando su vida porque mira mi hijo, ahorita ya recibes el sacerdocio. A partir de esta edad es tu preparación. Sí, tu preparación para la misión. Aquí me vas a recibir el sacerdocio, vas a llevar el manual de Fortaleza para la Juventud que enseña la iglesia, que hay, ahí hay ejemplos, hay qué cosas hacer, metas por cumplir, y aparte me vas a ahorrar dinero. Sí, mi amor. Vas a recibir propinas y de ahí un porcentaje va a tu ahorro para la misión. Que te va a faltar de 12 años a 19 años, son 7 años. Irás ahorrando poco a poco. Cada año veremos.
Iré preguntando, ¿cómo vas? A partir de los 15, 16 años, que por cierto, a partir de los 14 años, ese joven, ese mi hijo, si es que yo tuviera un hijo, hubiera tenido un hijo, le dirá, hey, papito, a los seminarios. Mi hija asiste a seminarios, llevan 3 años, este año que viene es su último año de seminarios, a regañadientes va y tiene que ir. Y si tuviera un hijo, igual. Hace años, no lo sé ahora mucho, ahora ha bajado un poco eso, pero hace años se tenía que aprender, por si acaso no lo saben, en seminarios cada año se lleva un libro de las Escrituras, y hace un año el libro de Mormón, otro año el Nuevo Testamento, otro año Doctrina y Convenios, y el Antiguo Testamento otro año, y cada año te aprendías 25 pasajes de las Escrituras o dominios de las Escrituras de memoria. Por lo tanto, cada año te aprendías 25. Terminando el seminario, ya sabías 100 escrituras de memoria. Cómo aplicarlas, dónde están, cómo mencionarlas, cómo aplicarlas, cómo recitarlas de memoria. ¿Tú te imaginas ese joven con 100 pasajes de las Escrituras en su memoria yendo a la misión y compartiendo? ¡Wow! Eso es preparación. Llegado a los 16 años, 15, 16 años, ya reforzarías, si tuviera un hijo, reforzaría, hey, vaya a visitar los fines de semana, vaya con los misioneros. Élderes, vamos. Les invitaría a los misioneros a mi casa, si es que no les doy pensión, una vez a la semana, de repente, una vez al mes, cada vez que pueda, y que compartan, que hablen ahí, experiencias misionales. Vamos, con mi hijo, ahí, compartiendo experiencias. ¿Para qué? Para que él vaya alimentando ese espíritu. 16, 17 años, reforzaría más, vaya a hacer visitas todas las vacaciones, ya, a visitar con los misioneros, sáquenlo a mi hijo, vamos, 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 y yo también allá atrás, hey, ¿cómo estás en las Escrituras? A partir de los 18 años ya, ¿cómo vas tu preparación? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus deseos? Sí, papá, no me quiero ir, sí me quiero ir. Reforzamiento. Obviamente, reforzar su parte física, su parte servicial. Tiene que aprender un poco a cocinar, tiene un poco a servir, aprender a servir, porque eso sirve en la misión. Entonces, dígame, a partir de los 19 años, ¿qué creen que me va a decir? ¿No me va a decir, no, papá, no quiero ir? La probabilidad que vaya a la misión es alta, pero es una preparación grande que hay que tener. De esa manera se prepara un joven. Entonces, un joven sale preparado, 100% dispuesto, conocimiento, preparado físicamente, preparado servicialmente, ya conoce un poco de la iglesia, conoce bastante de la iglesia, ha salido a caminar con los misioneros, conoce cómo predica, no le tiembla la mano, no le tiembla la mano cuando toca la puerta, cuando habla con una persona. De esa manera se prepara un joven. ¿Hay que tenerle miedo que va a la misión? No, mi amigo, se va a la misión a servir. En la parte derecha ves a un misionero norteamericano, un gringo, como le llamamos nosotros los latinos, ¿verdad? Pelo rubio, que está en El Salvador, en una competencia. Se hizo famoso este video, esta foto, yo le he puesto, es en la foto del TikTok. Es una competencia y dice comelona de pupusas. Pupusas pues son tipo tortillas con comida, comida salvadoreña, y ahí le hicieron una competencia a los misioneros y el misionero norteamericano pues, se apuntó para hacer esa competencia comilona de pupusas. ¿Dónde? En El Salvador. Dime, ¿ese misionero sufre? ¿Qué va a sufrir? El que sufre es su familia, que no tiene que comer. Pero ese misionero va a regresar gordo, la mayoría regresa gordo, bien gorditos, porque la pasan muy bien en la misión. Entonces, cuando yo digo que un joven no debemos tener miedo de que regrese, no. Lo que yo me refiero es un joven. Yo, si tuviese un hijo, yo quiero que regrese a los 2 años. Antes no. Cuando un joven regresa antes, mi amigo va a sufrir. Sí, es verdad, lo voy a recibir. Padre es padre, madre es madre. Pero va a sufrir el joven. Y la pregunta es, ¿y por qué regresa un joven? Regresa porque no se acostumbra. ¿No se acostumbra a qué, mi amigo? No se acostumbra a dormir, ¿qué? Con un compañero al costado. No se acostumbra, ¿qué? A caminar. Eso quiere decir que nunca caminó. No se acostumbra, ¿qué? A comer comidas de otra región, de otro lugar, de otro país. ¿Qué quiere decir? Que en tu casa come buffet. ¿Comida qué? ¿Comida internacional? Come en tu casa. No, mi amigo, se tiene que acostumbrar la persona. Acostumbrar a las comidas de diferentes lugares, a las sazones de diferentes lugares, o regresa porque cometió pecado. Esa es la pregunta. Si regresa porque cometió pecado, agárrate, ¿verdad? Hey, tú lo mandaste para que cometa pecado. Entonces hay que ser un poco exigentes en ese sentido. Si tienes un hijo en la misión, vamos a trabajar, mi amigo, a trabajar, mi hijo. Eso es tu función, trabajar, servir, porque esos 2 años te van a servir después en la vida.
Espero no herir sus susceptibilidades. Espero que esto les ayude. Tenemos que formar a nuestros jóvenes. Tenemos que formar para que sean buenos hombres cuando regresen y se forjen en la vida. Que salgan de casa y puedan mantenerse. Que salgan de casa a estudiar, que salgan de casa a trabajar y que salgan de casa a casarse, a hacer sus vidas. Y no depender de la familia, sino hacerse hombres, varones, y que puedan enfrentar la vida. Eso hace la iglesia. Espero que les ayude. Les pido perdón a los que ofendo, pero trato de enseñar el Evangelio. Trato de enseñar lo que enseña la iglesia. No herir susceptibilidades. Y ya les mencioné, si yo tuviera un hijo, pues desearía eso. Y yo he visto, sí, yo me he enterado de compañeros que han fallecido también en accidentes. Eso da pena. Y los accidentes suceden en todo el mundo. Y da pena y uno llora. Por supuesto que lloramos. Pero verlo a un joven que regresa después de unos 4 meses, después de 5 meses, solo porque no se acostumbra, solo porque no le gusta. No, mamá, en la misión no hay agua caliente, nadie me lava la ropa, nadie me cocina como tú. Yo no lo recibo, sinceramente. Yo levanto la mano y digo, te me regresa, Señor. ¿Que por eso no me vas a venir? ¿Me vas a regresar de la misión? No, Señor. No y no. Te me regresas a trabajar y le diría pues lo que le dijo el papá del presidente Hinckley a su hijo. Olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Espero haber respondido y ojalá que les haya gustado, pues, y con todo el respeto se los digo, el objetivo es poder mejorar y ser mejores personas. Ahora sí, vamos a entrar a la clase. Disculpen que me haya tomado unos minutos. Hoy llegamos al final de la clase de este maravilloso libro, el Libro de Mormón. Un solo capítulo nos toca y eso veremos el día de hoy. Un solo capítulo, el capítulo 10. Es muy poco, es pequeño, casi 2 hojas. Así que las podemos leer. Hoy llegamos al fin de uno de los libros que más hemos disfrutado, un libro que contiene muchas cosas espirituales, mucho poder, donde hemos visto a muchos personajes, mucha gente, y hoy vemos cómo ha quedado uno solo del pueblo amado nefita. Uno solo quedó, uno, sí, nada más que Moroni. Y es el que está escribiendo pues, en las planchas que después de unos años será encontrado por Joseph, en inglés Joseph Smith, o en español José Smith. Y traducido yo lo podemos leer. Es sorprendente que alguien escriba una carta a quienes han destruido su pueblo. Sí, Moroni les escribe a quienes, a los lamanitas, porque ellos son los que quedan vivos. Y su descendencia son los que encontrarán, que somos nosotros, descendientes de lamanitas, son nuestros descendientes encontrarán lo que es las planchas del Libro de Mormón. Él escribe entonces a sus enemigos que también quieren matarlo. Es increíble, ¿verdad? El amor que tiene Moroni. Y asombroso que la carta sea pues de consejo en lugar de queja o de venganza. Él no es así Moroni. Moroni sabe que su pueblo tuvo todo el privilegio y ahora han quedado los lamanitas que tampoco son gente buena, pero ellos son los que se salvan. Y obviamente ellos serán sus descendientes los que tengan las planchas. La relación de Moroni con sus enemigos es inusual. Incluso para un profeta, Moroni era un hombre caritativo. Deberíamos maravillarnos de su caridad, pero esa caridad es un modelo de lo que debemos imitar en nuestra propia vida. No es fácil hacer eso. Cualquiera que haya sido humillado o herido gravemente por otra persona sabe lo difícil que es el perdón. Y Moroni lo tiene. Moroni tiene perdón. El amor que imita el amor redentor de Cristo tiene Moroni. Es posible que, a excepción de Jesucristo, no tengamos un mejor modelo que Moroni. Pues Moroni es un gran hombre caritativo, perdonador. Como veremos, Moroni considera que ese amor es el corazón del Evangelio. Los versículos del 3 al 7 que veremos, a partir de los versículos del 3, 4 y 5, son claramente los que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han oído con más frecuencia. Sobre todo para los misioneros son versículos muy, muy conocidos, los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 10. El primer requisito que Moroni dio para saber que el Libro de Mormón es verdadero es que se lea cuando sea prudente a la vista de Dios, dice el versículo 3. ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo no sería sabio por Dios, por parte de Dios, leer el libro? ¿Cuándo no sería sabio por parte de Dios leer el libro? Debemos saber que hay muchas personas que han tenido la oportunidad de tener el libro.
pero no era el momento oportuno para el Señor. Y no lo han valorado el Libro de Mormón. ¿Qué sucede? Que la influencia del Espíritu no llega a la persona. Dios sabe cuándo sería el momento más oportuno para que la persona sepa que el Libro de Mormón es verdadero. Cuando sea el momento adecuado, el Señor proporcionará esa oportunidad. ¿Te has dado cuenta que muchas veces un padre enseña a su hijo las escrituras? Lee con ellos, les explica, pero parece que no le prestan atención. ¿Te has dado cuenta? El tiempo pasa y quizás en la adolescencia o en la juventud, quizás de casado, ya el Libro de Mormón recién cobra importancia y se da cuenta que es verdadero. Por cierto, este versículo dice, si Dios juzga prudente que las leáis. Mi buen amigo, da muchísimas gracias que Dios ha juzgado prudente que las leas, que nosotros las leamos. Hay en el mundo millones de personas que Dios no lo juzga prudente todavía que las lean. Pero tú, sí, mi amigo, Dios juzga prudente que tú lo leas. Algo hemos hecho que nos ha premiado, así que agradezcamos por eso. Eres bendecido. No digas que Dios no te bendice. Reconoce las bendiciones de Dios en tu vida. Eres bendecido. Ahora, el segundo requisito que dio Moroni es recordar cuán misericordioso ha sido el Señor desde la creación de Adán hasta la época actual, dice el versículo 3. Y como una persona puede conocer la misericordia de Dios con el hombre desde Adán, ¿dónde encuentro esa información? El conocimiento de los tratos de Dios con los hijos de los hombres durante ese periodo de tiempo solo se puede conocer por medio de la Biblia. Si una persona no está familiarizada con las enseñanzas de la Biblia o no es receptiva a ellas, es posible que no sea receptiva al Libro de Mormón hasta que obtenga esa familiaridad. Es decir, una persona que no cree en la Biblia es posible que no sea receptiva al Libro de Mormón. Es decir, quien no cree en la Biblia, los ateos, por ejemplo, los que no creen en Dios. Una persona atea tiene poca posibilidad de creer en el Libro de Mormón. Ahora, si una persona quiere aumentar su espiritual, verdaderamente va a leer la Biblia y el Libro de Mormón y se dará cuenta que ambos libros se unen y testifican que Jesús es el Cristo y aprenderá más las misericordias de Dios. Qué bonito, ¿verdad? El tercer requisito de Moroni es meditar las enseñanzas del Libro de Mormón en vuestros corazones. Meditar es sopesarlas de un lado a otro, pero deben sopesarse en el corazón. Sopesarlas en la mente es una experiencia intelectual. Sopesarlas en el corazón es una experiencia espiritual que abre el corazón al espíritu. El lector debe meditar sobre ellas en la mente mientras las lea y debe considerar los tratos de Dios con Adán y otras personas hasta el tiempo presente y haber observado cómo se trató de la misma manera a las personas del Libro de Mormón. El cuarto requisito dado por Mormón es el más conocido por los miembros de la iglesia. ¿Cuál? Lo dice el versículo 4. Preguntar a Dios. Mediante la oración y en el nombre de Cristo, preguntar a Dios si el Libro de Mormón es verdadero. Muchas personas no han aprendido a orar, mi amigo, o pueden haber sido negligentes en establecer la oración como parte de su vida. El Señor escuchará cualquier oración sincera, pero tiene que ser una oración correcta. Este versículo no dice preguntar si es verdadero o no. No, mi amigo, no dice eso. Dice bien claro, si no son verdaderas estas cosas. Es decir, que solo hay un camino. Pero ¿no se supone que debe decir si eso no es verdadero? No. ¿Y por qué? Porque el libro es verdadero. El problema no es el libro, el problema es la persona. Hablando en confianza, el problema eres tú, mi amigo. El problema no es el libro, el problema somos nosotros. ¿Y por qué? Porque somos incrédulos, porque somos desconfiados. ¿Y por qué somos así? Bueno, que levante la mano a ver a quien le guste leer concienzudamente. Es decir, no queremos hacer la tarea de leer por nuestra propia cuenta, no nos gusta meditar en lo espiritual, entonces eso hace que nuestra fe o nuestra creencia no crezca.
Nuestra flojera, nuestra apatía, nuestro desgano hace que no tengamos tiempo de leer. Y obvio, al no leer, ¿cómo vamos a pedir a Dios para saber si este libro es verdadero? Estamos en el último capítulo del libro, es decir, tenemos que leer todo el libro para hacer la pregunta. Pero nosotros somos al contrario, leemos al comienzo una hoja y ya queremos saber si es verdadero. Pero cuando le preguntemos a Dios, tenemos que tener claro que aceptaremos su respuesta. O si no, la pregunta que se nos hará es: ¿para qué quieres saber si es verdadero? A ver, ¿tú te imaginas? Estás preguntándole a Dios tú solo, en tu oración, saber si este libro es verdadero y que te responda: ¿para qué quieres saber si es verdadero? ¿Solo lo quieres saber para curiosidad? ¿O por curiosidad? ¿Solo por monería? ¿Solo para no criticarlo? ¿O para que realmente quieres saber? ¿Para qué? El versículo 4 lo dice claramente. Ahora, el quinto requisito, tenemos que pedir con un corazón sincero, dice el versículo 5. Perdón, el versículo 4 lo dice, y ese es el quinto requisito. Un corazón sincero, con verdadera intención. Es decir, que tenemos que tener el deseo de saber realmente y estar dispuestos a aceptarlo. Y aceptar lo que viene con el libro. ¿Y qué viene con el libro? Los convenios que hay que hacer con el Señor, con su evangelio y con su iglesia. Y surge la pregunta: ¿realmente estamos dispuestos a eso? ¿A defender este libro una vez que sepamos que es verdadero? ¿A compartir con los demás que es verdadero, para que conozcan las misericordias de Dios con la gente y sepa que Cristo estuvo en las Américas? Mi buen amigo, el Señor y el Espíritu Santo no están para curiosidades, no están para satisfacer gustos. Si nosotros tenemos un corazón sincero, nos lo hará saber. Entonces depende de nosotros. Hermano, pero yo tengo un corazón sincero. Sí, mi buen amigo, con todo el cariño que te tengo, te voy a decir que eso no lo determino yo, no lo determina tu obispo, el misionero o alguien. No, mi amigo, eso lo determina Dios. Él determina tu corazón sincero y te conoce. En esto es uno con Dios, nadie más. Entonces, este libro es verdadero, y si tenemos fe y hemos leído y le pedimos a Dios con un corazón sincero, nos hará saber a través del Espíritu Santo, dice el versículo 4. Esta es la promesa, este es el camino, este es el premio: saber. Sí, mi amigo, saber que es verdadero. Mira, ¿te has dado cuenta que el libro más leído en el mundo, que es la Biblia, nadie ora para saber que es verdadero? Todos lo aceptan. Nadie dice nada. Nadie lo discute. Es verdadero y punto. Pero para el libro de Mormón sí tenemos que saber que es verdadero. ¿Por qué no lo aceptamos y listo? Porque si no llegamos a saber que es verdadero por nosotros mismos, no tendremos un testimonio y nuestra fe será débil. Esa es la diferencia. El sexto requisito es un requisito que no lo dice específicamente, pero Moroni nos dice que examinemos las enseñanzas del Libro de Mormón para saber si harán del lector una mejor persona al seguirlas, y para ver si el libro testifica de Jesucristo. Así dice el versículo 6. No hay nada que se enseñe en el Libro de Mormón que no te haga una mejor persona al obedecer sus enseñanzas. Eso lo hemos aprendido en el transcurso de este año. El séptimo requisito de Moroni es una advertencia. No neguéis el poder de Dios, dice el versículo 7. Esta advertencia tiene como objetivo que seamos capaces de reconocer el poder de Dios cuando llegue. Probablemente no será el tipo de poder que se busca en el mundo. Puede llegar de muchas maneras diferentes, pero no de una manera sobrenatural, ni siquiera sensacional. ¿Cómo así, hermanito? Para ello recordemos a Elías el profeta en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos del 11 al 12. Elías dijo: el Señor no estaba en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en la voz apacible y delicada.
Cuando leas el libro de Mormón, mi amigo, el mensaje es equivalente a entender que Jesús es el Cristo. Reconocer esto es un don, y en el versículo 8 Moroni nos exhorta a no negar los dones de Dios. Mi amigo, si tú sientes que es verdad en tu corazón después que le has pedido a Dios, no lo niegues. Acéptalo porque tu fe y testimonio crecerá. Ese es el objetivo. Pero si no haces nada, lo perderás y con el tiempo ya ni te acordarás. ¿Cómo reconocer entonces los dones? A partir del versículo 9 nos dice de los dones. Seguro estás pensando en los dones y los dones que te gustaría tener. Hace años escuché y me gustó que el don que nadie pide, pero que todos deberíamos pedir, es el don de la obediencia. ¿Qué problema tenemos con esto, verdad? Obedecer. Sí, mi hermano, pidamos ese don para ser más obedientes a los mandamientos, que ese sea el don que debamos pedir. Los versículos siguientes, Moroni nos dice que el tema central no es creer en el libro, sino creer el tema del libro. ¿Y cuál es? Que el libro testifica de Cristo, dice el versículo 18. Luego vemos el amor de Moroni por los principios de la fe, la esperanza y la caridad en el versículo 20, y su comprensión de ellos. Estos versículos reafirman ese entendimiento. Así se va despidiendo poco a poco Moroni de este libro, de estas planchas que él está escribiendo. Moroni exhorta a sus futuros lectores a tener fe y a tener esperanza en la meta correcta. Ese es el tipo de fe que nos cambia y puede exaltarnos. No lo olvides. Tengamos fe, esperanza y caridad en el camino correcto. Al acercarse Moroni al fin de su tarea, no solo se dirige a sus hermanos los lamanitas, sino también a todos los confines de la tierra. Moroni ha declarado que Dios es constante, el mismo ayer, hoy y mañana. Moroni también nos da una advertencia muy grave. Si llegase un día en que el poder y los dones de Dios desaparezcan, será por causa de la incredulidad, dice el versículo 24. No será Dios quien nos abandone, sino nosotros quien abandonemos a Dios. En el libro de Mormón hay dos polos opuestos, Dios y Satanás. Por lo tanto, si creer en Cristo conduce a aferrarse a todas las buenas, no creer en Cristo conduce al opuesto. Si todo lo bueno viene de Cristo, no creer en Cristo deja solo la posibilidad opuesta. Aunque tenemos palabras poderosas de Moroni, él escribió a un mundo con inseguridad. Él escribió a menudo con inseguridad también. Le preocupaba que los hombres se burlaran de sus palabras. Se asegura de que cualquier error se atribuye a los hombres y no a Dios. Es con esa preocupación que Moroni escribe en los versículos 27 al 29. Quizás hay algunos que no crean lo que ha escrito. Por lo tanto, él proporciona la prueba final de la veracidad de lo que ha escrito. Habrá un momento en que tanto Moroni como todos estaremos ante Dios. En ese momento será imposible negarlo, porque Dios mismo os mostrará que lo que he escrito es verdadero, dice el versículo 29. Moroni, antes de terminar, nos dice venir a Cristo en el versículo 30. Sí, mi amigo, ese es el objetivo de la clase, venir a Cristo. Una vez más, este libro, ¿de quién habla? Habla de Cristo. ¿Por qué no leerlo? ¿Acaso es un libro que nos aparta de Cristo? ¿Acaso es un libro que nos dice para no hablar o creer en Cristo? Pero Moroni también nos dice que así como vengamos a Cristo, también no tocásemos el don malo, ni cosa impura, es decir, llevemos una vida digna y pura. Moroni capítulo 10 es el testimonio personal de Moroni a las generaciones futuras y la portada de la orientación del libro de Mormón. Este es el testimonio final de Moroni. No es un testimonio de libro, sino un testimonio de Cristo. Su exhortación no se centra en creer en el libro en sí, sino en creer en el propósito del libro. Venir a Cristo y perfeccionarse en Él, dice el versículo 32, que es el título de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la vida?
venir a Cristo. Algo que siempre repito al inicio de mis clases, que es el objetivo de las clases, venir a Cristo. ¿Y para qué? Para perfeccionarnos en Él, mi amigo. Cuando lo veamos, cuando nos encontremos, cuando venga en la segunda venida. Muchos, bueno, el mundo entero, cuando nace un hijo, ¿cuál es su meta del mundo? Que sea profesional, que tenga un buen trabajo y que le vaya bien en la vida. Para un miembro de la iglesia, ¿ese es el propósito de la vida? No, mi amigo. Para un miembro de la iglesia es que su hijo, la misma persona, su familia, puedan venir a Cristo. Ese es el propósito de la vida. Obviamente que vendremos a Cristo siempre. El objetivo lo tendremos presente y como parte de la vida trabajaremos, estudiaremos, nos casaremos, tendremos hijos, tendremos enfermedades, tendremos trabajos, despidos, experiencias, enfermedades, accidentes, pero siempre vendremos a Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la vida. No es el objetivo de la vida que mi hijo sea profesional, que mi hija sea profesional. No, el objetivo es que venga a Cristo. Obvio que parte de su vida es que estudie, que trabaje, que tenga un empleo, que se case, que tenga hijos. Pero no perdamos el objetivo. El versículo 34 indica que Moroni finalmente está llegando a un momento en el que puede ver el fin de sus días. Por lo tanto, no puede escribir más. Por lo tanto, es hora de sellar su obra y encomendarla al futuro. Este es el único uso del nombre Jehová en el libro de Mormón, en el versículo 34. Es un nombre santo, un título sagrado que describe al gran yo soy, aquel que es, aquel que hace que exista, aquel que trae a la existencia. Sin duda Moroni eligió sus palabras cuidadosamente para terminar este extraordinario relato con una nota de testimonio solemne y sobrio, una nota de testimonio y seguridad, una nota de deferencia hacia Jehová el Señor Omnipotente. Como lo dijo antes, llegará un momento en que Moroni estará con Dios para encontrarse con nosotros y cumplir su tarea final como testigo del libro de Mormón y de Cristo, y Moroni estará cuando se nos juzgue si creemos o no en el libro de Mormón. Te comparto una experiencia. El día que yo cruce el velo, ojalá, espero ver a Moroni y agradecerle. Sí, mi amigo, dentro de mis personajes favoritos, quisiera verlo y darle las gracias por haber escrito estas planchas, junto con tantos profetas, porque me han ayudado en la vida. Espero que tú también lo compartas lo mismo. Y si algún día me encuentro frente a él, le diré: gracias, Moroni, gracias, mi amigo, gracias, profeta, por ayudarme a venir a Cristo. Eso sea nuestra meta, mi amigo. Él va a estar ahí. Ya se lo ha ganado. Nosotros estamos en ese proceso. Creamos en el libro de Mormón. Seamos personas creyentes. Hemos aprendido que el único objetivo de todos los profetas es que vengamos a Cristo y lo adoremos a Él. Y si no, Él va a estar ahí esperándolo. ¿Te imaginas verlo a Moroni y que nos diga: bueno, no creíste en lo que yo escribí? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo si no creíste? Creamos, seamos personas crédulas antes que el mundo que es incrédulo. Mi amigo, terminamos este libro y ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido este año con la lectura del libro de Mormón? Espero que te haya ido bien y que hayas aprendido y que tu fe haya aumentado. Dios lo ha creído conveniente que lo tengas en tus manos, que las leas, es decir, que te ha bendecido con este libro. Sí, mi amigo, es una bendición tener este libro y tú lo has recibido. No dejes que esa bendición se pierda. No dudes, cree. Si tu fe no es grande por este libro, cree solamente. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que te lo haga saber en tu corazón. Pídele con un corazón verdadero y con verdadera intención, pero
Pero, mi amigo, tienes que saber para qué quieres saber que este libro es verdadero. No sé si has oído, pero es muy conocida la historia que le preguntaron a un hombre si oraba, y él dijo que no. Y cuando le preguntaron por qué no oras, y dijo, ¿y si me contesta? Mi amigo, déjame decirte que si le pides a Dios saber si este libro es verdadero, también vendrán más cosas. Y debes estar dispuesto, por ejemplo, a defenderlo. Pero no defenderlo amargándote o gritando. No estamos en estos tiempos de gritería o peleas, sino muy inteligentemente, muy sabiamente, es decir, que una vez que lo sepas nunca más podrás decir que es falso y que esto va unido a su iglesia. Hermano, pero yo acepto este libro, pero no acepto a mis líderes o algunos mandamientos de la iglesia. No, mi amigo. Si estás pensando de esa manera, no se te hará saber que es verdadero. Se requiere que estés comprometido porque el saber que el libro de Mormón es verdadero abrirá las puertas para un nuevo convenio y más conocimiento. Aceptar a Cristo como tu Salvador, aceptar su iglesia, su evangelio, de ti depende saber. Hace años, más de 30 años, yo me encontraba en la casa de un amigo para ver una película. Y a esa casa llegaron los misioneros. Pero estos misioneros nos invitaron a todos, sobre todo a la familia, donde estaba ahí para ver una película. Nos invitaron al día siguiente para ver, los misioneros nos invitaron para ver una filmina al día siguiente. El lugar iba a ser al frente de esta casa, es decir, no había excusas para no ir. Fue a las 4 de la tarde. De todos, yo fui, puntual, porque me interesó de Dios. De la familia de mi amigo, no fue nadie, a pesar que yo les recordé. Al ir, me encontré con más gente. Vimos la famosa y preciosa filmina de la primera visión. Fue tan potente para mí que cambió mi vida. Tomé la decisión para aceptar, y eso incluía el libro de Mormón. A partir de ese día lo empecé a leer. Siempre he pedido que mi fe se vea fortalecido porque desde ese día empecé a creer. Yo te invito, mi hermano, que puedas tener tu propia experiencia. Si no lo has tenido, y si lo has tenido, te invito que puedas seguir fortaleciéndolo. Que las bendiciones de nuestro Dios te sigan acompañando. Este año que viene leeremos Doctrina y Convenios, el último canon de las Escrituras que nos falta aprender. Tal como ves en la imagen, José Smith está viendo las planchas y las va a sacar para que nosotros podamos conocer un poco de la historia este año que viene, a través de Doctrina y Convenios. Te invito a que me puedas seguir en la próxima clase, que todavía falta la Navidad, y de ahí el próximo año a través de Doctrina y Convenios. Muchas gracias por acompañarme este año. Espero que te hayan servido en algo las clases, que haya sido un